Seamos realistas, Windows es el idioma que todos hablamos. Es ese viejo par de zapatillas que, aunque tengan un agujero en la suela y los cordones deshilachados, te calzan perfecto. No los pensás, simplemente está ahí. Te quejas de que se actualiza cuando quiere, de que la telemetría te espía, o de que le están metiendo IA hasta en el explorador de archivos, pero igual lo seguís usando, porque es cómodo. O al menos es lo que nos decimos internamente. Y cuando alguien aparece y te dice, che, probaste Linux, ahí pasa algo curioso. No importa demasiado lo que diga después. Tu cerebro ya decidió que esta conversación va a ser incómoda. La razón no tiene tanto que ver con tecnología, tiene que ver más con psicología humana. Porque cuando llevas años usando algo, aprendiendo sus mañas, sus errores, sus atajos, ese sistema deja de ser solo una herramienta y empieza a ser parte de tu zona de confort. Y cuando alguien cuestiona esa zona de confort, tu cerebro activa un mecanismo muy conocido en psicología, la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva pasa cuando dos ideas chocan entre sí. Por ejemplo, Windows es lo normal y lo que usa todo el mundo. Y la otra sería Linux ahora puede hacer muchas de las cosas que Windows hace. Si las dos cosas fueran ciertas al mismo tiempo, significaría que tal vez no hay tanta razón para descartar Linux. Y ese pequeño conflicto mental genera incomodidad. Entonces el cerebro hace lo que mejor sabe hacer, buscar una excusa que restaure el equilibrio. Y ahí empiezan a aparecer frases que probablemente escuchaste 1000 veces. En Linux no hay juegos, en Linux nada funciona, eso es solo para programadores. Sí, pero igual Linux es una paja. No importa demasiado si esas afirmaciones son actuales o no. Lo importante es que sirven para cerrar la conversación rápidamente. Además, hay otro factor muy fuerte, la repetición colectiva. Muchas de esas frases no vienen de experiencias propias. Vienen de haberlas escuchado tantas veces que ya parecen verdad. Es el clásico efecto de, si todo el mundo dice lo mismo, debe ser cierto. Y en medio de toda esta investigación decidí hacer un pequeño experimento. Le pregunté a un amigo algo muy simple. ¿Te gusta Linux? Su respuesta fue inmediata. No, casi ni juegos podés jugar. La frase clásica. Entonces le mostré algunos datos, como por ejemplo que hoy existen más de 20.000 juegos nativos para Linux, y que gracias a Proton muchísimos juegos de Windows también funcionan. Su respuesta fue, pero casi ningún juego. En ese momento él no estaba discutiendo números, estaba defendiendo una idea que ya tenía formada. Entonces decidí probar algo distinto. Le pregunté algo hipotético. Si algún día Linux y Windows estuvieran a la par, o incluso si Windows empezara a decaer, ¿te quedarías sin Windows igual? Y curiosamente respondió no. Ahora, eso tampoco significa demasiado por sí solo. Puede que realmente no se quedara en Windows, o puede que simplemente haya respondido rápido, leyendo simplemente si algún día Linux y Windows estuvieran a la par, y en automático respondió no. Pero bueno, lo interesante vino después. Le dije, decime un juego que no pueda jugar. El primero que tiró fue Counter-Strike, y claro, funciona perfecto, obviamente viniendo de Valve. Sin darle muchas vueltas al asunto me tiró el segundo juego, Battlefield. Le mostré que depende del anti-cheat, que algunos funcionan, otros no, y que incluso empresas como EA están trabajando en compatibilidad. Y después de todo eso, su respuesta fue sí, pero igual Linux, qué paja. Y ese momento fue fascinante, porque muestra algo muy humano. No estamos debatiendo sistemas operativos, estamos viendo cómo funciona el cerebro cuando se enfrenta a algo que rompe una creencia que ya tenía instalada. Cuando eso pasa, muchas veces no buscamos comprobar si la información es correcta. Buscamos algo mucho más simple, una razón para seguir pensando lo mismo que pensábamos antes. Porque cambiar de opinión, aunque sea algo tan trivial como un sistema operativo, también implica admitir algo incómodo, que tal vez estuvimos equivocados, y a nadie le gusta demasiado esa sensación. Pero esto tampoco significa que Linux sea perfecto, tiene problemas. Hay juegos que todavía no funcionan, hay software profesional que depende de Windows, y hay cosas que aún siguen siendo más cómodas ahí. Eso también es verdad. La diferencia es que muchas veces la conversación ni siquiera llega a ese punto, se corta antes, con una frase rápida.
con una idea que ya venía instalada desde hace años. Al final del día, Windows sigue siendo ese viejo par de zapatillas, cómodo, familiar, con todos sus defectos. Y Linux, bueno, Linux para muchos sigue siendo ese par nuevo que está en la caja. Tal vez es mejor, tal vez no, pero para saberlo de verdad, primero habría que animarse a probárselo. Gracias por llegar hasta aquí, me parecía curioso el tema y quería dialogarlo con ustedes. También recuerda que tenemos una comunidad linuxera en Discord, a la cual puedes unirte. Y no olvides suscribirte para más aventuras linuxeras. Abrazo gigante para todos.